Queridos Narrowers, bienvenidos una semana más a la tercera parada de nuestra ruta, plato a plato por Europa, que espero que la estéis disfrutando y os esté gustando mucho. En esta ocasión vamos a subir un poquito al norte y nos vamos a ir directamente a Polonia. Y no os voy a hablar de las preciosas ciudades que tiene Polonia por lo de siempre, porque de eso tenéis infinidad de información. Vengo a hablaros de sitios un poquito más curiosos, llenos de encanto. Y el primer sitio al que vamos a ir es... Skalki Twardowskiego. Por supuesto, con ese nombre yo no me atrevo a pronunciarlo. Pero significa las rocas de Hardów. Es un parque dentro de la ciudad de Cracovia que pertenece a los bosques urbanos de Cracovia. Se encuentra a tan solo 3 kilómetros del centro de la ciudad. Es un área recreativa con muchísimo encanto. El nombre proviene de la leyenda de que el profesor Twardowskiego, que tampoco pienso pronunciar su nombre, dirigía una escuela de magia y hechicería en este lugar. Un día el laboratorio explotó y las rocas son el resultado de dicha explosión. Nuestra segunda parada es un lugar increíblemente precioso que no os lo podéis ni imaginar. Son las minas de... Salwiecka. Efectivamente, no lo voy a pronunciar. Estas minas de sal han sido explotadas desde el siglo XIII y aún hoy todavía se extrae sal de mesa. Alcanzan una profundidad de 327 metros y una longitud de más de 300 kilómetros. Reciben el sobrenombre de la Catedral Subterránea de Sal de Polonia. Se pueden visitar y contienen un montón de esculturas hechas en la roca de sal por los propios mineros, de personajes míticos e históricos. Incluso los cristales de las lámparas y los candelabros están hechos de sal. Impresionante. Venga, que con esta sí que me atrevo a pronunciarlo. Malbork es una ciudad de la provincia de Zulawiec, fundada en el siglo XIII por los caballeros teutónicos, con el nombre de Marienburgo, que significa ciudad de María. La ciudad es muy famosa por su castillo gótico, que es uno de los más impresionantes de Europa. Y nuestra última parada va a ser el parque de Ojców. No lo pronuncio, situado a 16 kilómetros del norte de Cracovia. Es el parque natural más pequeño de toda Polonia. Está formado por un valle atravesado por el río Pratnik, que a su paso por la zona ha ido erosionando la roca, haciendo cuevas y unas formas sinuosas que le dan todo el encanto. Se parece mucho a nuestra ciudad encantada, solo que además de ser las rocas en sí, consta de un museo y unos magníficos castillos. Todo él se puede visitar por una ruta guiada en distintos idiomas: inglés, francés, alemán, un montón, incluso español. Y ya nos vamos a ir con la receta de hoy. Pero antes quiero hacer una pequeña aclaración, y es que esta receta no es exactamente la polaca. Prácticamente sí, pero he reducido algunas cantidades de algunos ingredientes para adaptarlo a nuestro gusto español. Lo digo por si algún polaco me está viendo, que sepa que soy consciente de que no es exactamente igual. No os olvidéis de que si os está gustando esta ruta, por favor dejadme un like, suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho ya y apretar la campanita para que YouTube os avise de nuestra siguiente parada por Europa. En la cajita de información os voy a dejar un enlace a un montón de recetas fresquitas para acabar bien el verano. Y ya sin más dilación nos vamos directamente a la cocina. Queridos Narrowers, aquí tenemos los ingredientes de hoy. Comenzamos con las remolachas. En este caso, como veis, yo las he comprado ya cocidas. Podéis comprarlas frescas y cocerlas vosotros mismos, pero bueno, como se trata
de no tener que cocinar mucho, por eso las he comprado directamente cocidas. Aquí tenemos caldo de verduras, casero. Si queréis saber cómo lo hemos preparado, os dejaré el link en la cajita de información de la receta que yo he seguido. Aquí tenemos yogur o kefir, en este caso es yogur griego, que le da mayor cremosidad. Luego tenemos pepino, rabanitos, huevo cocido, eneldo, cebollino y un ajo, sal y una cucharadita de vinagre. Pues con esto es con lo que vamos a hacer nuestra receta. ¡Vamos a ello! Antes de seguir, quiero aprovechar para deciros que yo lo voy a hacer en robot, pero que lo podéis hacer perfectamente en una batidora de vaso, en una batidora de mano, en lo que tengáis. Bueno, pues esta receta es tan sencillo como ir batiendo. Como veis, tengo ahí 3 remolachas pequeñitas. Vamos a añadir el yogur griego o kefir. Una buena cantidad, como veis. Vamos a añadir medio litro de caldo de verduras. Ahí, medio litro. La cucharadita de vinagre, el ajo, el cebollino picado y las hojitas del eneldo, como una cucharada. Y ya solo nos quedaría batir todo esto y seguimos. Y se me olvidaba un medio pepino en trocitos. Una vez que lo hemos batido, es el momento de probarlo y rectificar de sal al gusto. Una vez batido, lo dejamos enfriar en la nevera por unas cuantas horas. Y por último vamos a añadir la guarnición a nuestro gazpacho de remolacha, crema de remolacha o con su nombre original, como queráis. Un poquito de huevo cocido, rallado, unas lonchitas de rabanito finitas, unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. ¡Ole, ole! Y por último, una ramita de eneldo fresco. Y así queda nuestro plato. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí la verdad que esta crema de remolacha es que me vuelve loca. Me encanta. Tiene un sabor muy diferente y es muy refrescante. Así que por favor, si os ha gustado, si os vais a animar a hacerla y sobre todo si la probáis y os gusta, dejarme un super like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y apretar la campanita para que YouTube os avise de la siguiente receta. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!